Buenos días, soy Cristina Ortega, profesora de Derecho Constitucional de la Universidad Miguel Hernández. Soy periodista y estoy realizando mi tesis doctoral sobre medios de comunicación, libertad de expresión y el fenómeno migratorio. Bien, voy a pasar a compartir pantalla para empezar a hablarles de mi ponencia. Bueno, este es el título de mi ponencia, Transparencia versus opacidad en el tratamiento de los medios de comunicación sobre la migración en España. Quería empezar a hablarles de este tema con estas dos imágenes que a priori pueden parecer contradictorias. La primera nos habla de que los medios de comunicación en España suspenden en transparencia. Es fruto de un informe realizado por la Fundación Compromiso y Transparencia a finales del año 2020. La segunda nos dice que la deshumanización de las migraciones en los medios de comunicación se ha convertido en la tónica habitual. Es un informe también de la Red Acoge que básicamente viene a decir que los migrantes en los medios de comunicación son tratados como objetos y no como titulares de derechos. ¿Qué tiene que ver la transparencia con la forma en la que los medios de comunicación nos transmiten las noticias y eso influye en la forma en la que los ciudadanos nos relacionamos con los migrantes? Bien, pues vamos a tratar de verlo en los siguientes minutos. Cuando hablamos de transparencia en los medios de comunicación, nos podemos referir a la transparencia con respecto a los dueños a los dueños de los medios de comunicación. Hace poco, un informe de la organización Access Info Europe nos hablaba de que es prácticamente imposible conocer en Europa quién está detrás de los medios, qué entramados hay. El profesor Van Dijk afirma que al final son élites que tratan de imponer un pensamiento dominante en la sociedad utilizando los medios de comunicación como herramientas. En segundo lugar, la transparencia se puede corresponder con las fuentes de financiación, en qué se gastan los medios de comunicación el dinero o de dónde provienen los ingresos. Y en último lugar, la transparencia puede ser referida al proceso de producción y elaboración de las noticias. Por razones de tiempo, solo nos vamos a centrar en esta última. Desde que surge la noticia hasta que nos llega a nosotros y nosotras en nuestra casa pasan muchas cosas. Muchas de las cosas que pasan son estas tres teorías. La teoría mediática de la agenda setting, que viene a decir que los periodistas configuran aquellos asuntos que creen que merecen interés informativo y eso a su vez genera que los ciudadanos lo entiendan como prioridades, que hablen sobre ellos. Aquí habría que hacer un pequeño apunte o paréntesis porque cada vez más hay estudiosos de los medios de comunicación que afirman que la agenda setting se ha convertido en la agenda melding. Ya no son los periodistas los que deciden qué tiene interés informativo, sino que son las redes sociales y los que están detrás de las redes sociales, que pueden ser grupos de poder que las aprovechan para fomentar bulos, fake news, pero también los ciudadanos que a veces decidimos si algo tiene tanta importancia como para convertirlo en trending topic o no. La espiral del silencio, que es otra teoría en la que Isabel Noel Newman nos hablaba de que por temor a aislarnos, por temor a no formar parte del grupo, al final tendemos a adoptar la posición, la opinión mayoritaria y se enmudecen las opiniones que son diferentes. Y la teoría del framing o la teoría del encuadre, donde se viene a comentar que los periodistas utilizan una serie de encuadres para contarnos las noticias. Centrándonos precisamente en esa teoría del encuadre, el profesor Muñiz Muriel en 2009 estableció cuáles eran los encuadres imperantes que utilizaban los medios a la hora de hablar de la migración: delincuencia, conflicto, interés humano, entrada irregular, contribución económica y la inmigración como proyecto vital. Algunos de los ejemplos se los traigo aquí en noticias de prensa. Esta de ABC, que es relativamente reciente, nos habla de la inmigración ilegal, que se podría corresponder con el encuadre de conflicto o de delincuencia. Ya saben que las personas no somos legales o ilegales, sino que son los actos que cometemos, de tal manera que a veces el hecho de cometer un acto legal o ilegal no quiere decir que sea delito, sino simplemente es objeto de una infracción administrativa. Esta otra noticia, que es del periódico de Aragón, hablar de los inmigrantes a través de términos como oleada, como avalancha, lo que genera al final es que la población entienda a los migrantes a partir de la delincuencia o del conflicto.
Bien, siguiendo también a la red acoge, cuando utilizamos estos encuadres, al final lo que se genera es el inmigracionalismo, hablar de manera sensacionalista de la migración, entenderla como un problema en lugar de como un fenómeno, que es lo que es. Esto a su vez genera opacidad, opacidad en el sentido de que solo mostramos diferentes caras de la noticia a los ciudadanos, de tal manera que solo le presentamos la migración como a nosotros nos conviene. No le presentamos otras muchas caras que podrían dar lugar a un sentimiento más tolerante, a un sentimiento más abierto hacia la población extranjera. La opacidad supone tergiversar la realidad, supone distorsionarla. Eso genera miedo, el miedo genera odio y el odio genera violencia, como nos dice la red acoge. Se entiende así que ACNUR estableciese que los migrantes se han convertido en uno de los colectivos que más sufren los discursos y actos de odio, porque como nos están presentando las noticias, nos genera un rechazo hacia esa población que, como nos pueden decir algunos medios, vienen a robarnos el trabajo, vienen a pegarnos, vienen a violar, etcétera. Frente a esta opacidad, ¿qué podemos hacer? Frente a esta opacidad, ¿qué encontramos? La transparencia. Cuando hablamos del derecho a la información, nos tenemos que referir al artículo 20 de la Constitución española, que si bien no hace referencia como tal a la transparencia, sí que nos dice que para la primacía del derecho a la información necesitamos que la información sea veraz y que la información contribuya a crear una opinión pública libre. Ha sido la jurisprudencia, ha sido la Unión Europea la que ha ido determinando la importancia de la transparencia como requisito previo a poder lograr esa veracidad y ese interés público que debe tener el derecho a la información, que deben tener las informaciones. Esta resolución de 2020 del Parlamento Europeo afirmaba que una de las tareas democráticas clave de los medios es el refuerzo de la transparencia y volvía a recordar, como ya lo ha hecho el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en más de una ocasión, que los medios son guardianes de la vida pública, son watchdogs de las instituciones, de los derechos fundamentales. Y cuando utilizan la transparencia en la producción y elaboración de las noticias, cuando presentan todas las caras de una noticia a los ciudadanos y los ciudadanos con las herramientas, con un montón de herramientas, deciden qué pensar, entonces los están empoderando. Bien, ¿qué proponemos? Porque sabemos que la transparencia es un tema utópico, que nos hemos dejado muchas cosas encima de la mesa, como la precariedad en la que viven y trabajan los periodistas, como los entramados que hay detrás de los medios. Pero ¿qué podemos proponer para lograr una mayor transparencia en el proceso de elaboración de noticias? Especialización. Necesitamos que los periodistas se especialicen en los temas que tratan, en el fenómeno migratorio. Tenemos buenos ejemplos: la sección de Desalambre en el diario.es, la sección de migrados en El País. Necesitamos que los migrantes pasen de ser protagonistas de la noticia a ser fuentes. No es normal que cuando nos hablan de que ha llegado una patera a las costas españolas, prácticamente reproduzcan el discurso del Ministerio del Interior y no entrevisten a ninguna persona, no las tomen como fuentes. No solamente a los migrantes, sino a las organizaciones que los representan como ONGs. A veces se encuentra también la audiencia que las noticias están firmadas por el propio medio y no por el periodista que ha ido a encontrar la noticia. Como ciudadanos merecemos saber quién nos está informando. Otro aspecto importante: en la transparencia de los medios de comunicación necesitamos que los usuarios, cuando comenten esas noticias, se identifiquen, porque a veces se escudan en el anonimato para proferir muchas barbaridades y, por supuesto, comentarios que son un caldo de cultivo para el discurso de odio. Es hora ya de que los medios puedan poner en marcha procesos de identificación y avisos de que están prohibidos comentarios de índole xenófoba, homófoba y, por supuesto, racista. Es importante comentar también que a veces se entiende que la independencia de los medios está supeditada a que su financiación no provenga de la publicidad o de grandes empresas, sino de suscripciones digitales. Bien, aquí tenemos un buen ejemplo que es 5W, que es un periódico digital, una revista que nació hace unos años centrado en el periodismo de guerra y donde básicamente la mayoría de su financiación proviene de socios, de ciudadanos. Ellos a cambio les rinden cuentas. Aquí tenemos un ejemplo: les dicen cómo encuentran la noticia, cómo la elaboran, utilizan diversidad de fuentes, utilizan diferentes perspectivas. Creo que es un buen ejemplo con el que caminar, que tener en cuenta de estos nuevos medios que están empezando a tomar la transparencia realmente como uno de los puntos vitales donde basarse para hacer buen periodismo.
Bien, y termino ya con esta frase porque creo que siempre que se habla del fenómeno migratorio hay que traer las palabras de León Felipe a la mesa. Voy con las riendas tensas y refrenando el vuelo porque no es lo que importa llegar solo ni pronto, sino con todos y a tiempo. Una buena práctica periodística que pase por estándares de transparencia y calidad lo que va a fomentar es una sociedad tolerante, plural, donde todos, migrantes, inmigrantes, emigrantes, autóctonos, al final personas, podamos a tiempo disfrutar de todos los derechos humanos con plena efectividad y sobre todo de forma igualitaria. Bien, muchísimas gracias por escucharme y aquí estoy por si hay algún tipo de comentario. Les dejo mis datos. Mi correo es c.ortega@umh.es para cualquier tipo de cuestión. Me despido. Gracias por haberme invitado a hablar de este tema tan interesante. Gracias al comité organizador y un saludo desde Alicante.